Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Bueno, pues nada, un jueves más. Esta tarde me va a acompañar, bueno, vamos a estar Iván y yo. Viene acompañados una vez más por Rubén, el escritor Rubén, que nos va a hablar un poquito sobre... Hola, Donna. Nos va a hablar un poquitito sobre su último libro. Bueno, su libro. En este caso, de almas negras y corazones rotos. Vamos a estar hablando un poquito también. Vamos a ver. Ah, Iván, ya estás aquí. Cazando libros. Un momentito, Olivia. Déjame un momento que entre Iván. Y ahora vas a poder entrar perfectamente cuando vayamos avanzando con Rubén, ¿vale? No te preocupes que yo te doy entrada. Déjame invitar a... Y voy a buscar a Rubén y a Rubén. Vamos a ver dónde están. Hola, Rubén. ¿Qué Epa, Frank, pasa? ¿cómo estamos? ¿Qué pasa a Iván, ¿cómo todos? Hola, estás? hola. Tenemos una persona que quiere entrar, me pidió entrar, Ah, Olivia Vázquez magnífico. de Cazando Libros, y Ah, le dije, buenísimo. le dije, le dije que me diera un chance, para Ok, introducirte, para hablar un poquito, y entonces cuando esté la cosa caliente, caliente, entonces exacto. va a entrar. Magnífico. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Muy bien, chicos? muy ¿Qué tal bien, toda la semana? muy bien, muy bien, excelente. Esperando este momento estabas, ¿no? Oye, Fíjate que Rubén, la última vez cuando terminamos el directo planteó un tema súper interesante también, pero Ujú. este que me dijiste tú, Frank, me pareció más interesante todavía, que es hablar de nuestro amigo Rubén. Ah, muchas claro, gracias, muchas coño, hombre, gracias. no faltaría más y Rubén además siempre está aquí ayudándonos en el libro stock, Con mucho bueno, gusto. es uno más ya desde hace tiempo y Sí. entonces resulta ser que me había enviado antes de meter, bueno, hoy vamos a tratar un poquitito el tema, yo quise llamar un poco este tema, bueno, misticismo, esoterismo y demás porque me pareció que viene mucho Ujú. con el tema de tu libro, ¿no? Repito, de almas negras y corazones rotos, ¿vale? Que está en Amazon. Exacto. Entonces, antes de entrar de a lleno, esto ya lo conocéis, no quería hacer una entrevista, yo no quiero... Libro Stock no es Ujú. entrevista, sino, aunque Habla de vamos a hablar libros. de Rubén y vamos a hablar de las cosas y vamos a dejar bastante que Rubén Eso hable, es. quiero enfocar esto en un plan conversacional. ¿Vale? Charla Entonces, distendida sobre Rubén. ahí está, esa entendida sobre Rubén. Ahí, que lo veo aquí al lado. Ah, no, verdad, sobre Rubén. Tú lo ves ahí, claro. ¿Sabes que me recuerdan a los Brady Bunch? ¿Se acuerdan cuando ellos presentaban las cosas? Estaban uno mirándose arriba abajo. Sí, pero es que si te miro no queda tan natural, claro. Exacto. Bueno, pues nada, a ver, empezamos esto. Rubén, Ujú, me gustó. Primero que todo, chicos, los que estén conectados y los que vayáis a ver esto, esto que es un libro stock, ujú. que sepáis que me gustó el libro, me Qué gustaron bueno. los relatos que escribió Rubén. Y antes de darle paso a que se presente ya como figura o como Ujú. la persona que quiera presentarse, Ajá. decirles eso que hay uno que me gustó mucho, se lo dije, Ujú. y, y es algo que recomiendo que deberíais dar una oportunidad, no sé si ahora ya nos dirás si creo que tienes todavía está como que gratis todavía para descargarlo, ¿no? O no en Amazon Está, o ya no. no, si estás suscrito a Kindle Unlimited, lo puedes leer gratis. Eso, eso, Porque es eso, eso. parte del paquete de Kindle Unlimited. Vale, pues perfecto. Pues empezamos. Rubén, comienza a Dígame. hablar. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cómo vas? ¿Cómo llegas a un libro? ¿Cómo escribes de almas negras y corazones rotos? Desde el principio. Bueno, mira, wow, desde el principio, bueno, te puedo comentar de que mis papás se conocieron y esas cosas, no mentira. Bueno, antes para darle a las personas una idea de lo que está hablando Fran del libro, aquí está, Product Placement, Sí, ¿se ve? sí. Se ve, ahí está. Ahí se Pum. ve, sí. Yo lo veo Sí, del Ah, revés, pero se ve perfectamente, vamos. exacto. Bueno, pero eso le da un toque críptico, no creas. Si la gente lo ve al revés, estilo efecto espejo, de Almas Negras y Corazones Rotos pueden conseguirlo en Amazon. Aparte de eso, si la persona está suscrita al plan de Kindle Unlimited, el libro es parte del paquete, así que pueden leerlo también dentro de su plan. Mira, Fran, realmente el libro, yo siempre tuve la inquietud de escribir.
Y yo principalmente comencé escribiendo fue poesía cuando adolescente. Tú sabes, en esa Sí. etapa, esa fase, ¿no? Entre el metal y el amor, entonces viene la poesía. Entonces, ¿qué Porque tú pasa? eres músico, Iván, ¿no? Rubén, ¿no? Porque eres músico también. Sí, exactamente, igual que tú, que tú tocas de todo instrumento, aclaro. Claro, sí, porque la pausa afecta el cosa, pero como te digo, bueno, y realmente fue algo que siempre tuve en la mente, algo que siempre dije que quería hacer, pero se materializó como muchas cosas pasaban en esta época, que fue en la pandemia, ¿no? En la pandemia, entonces, como uno tiene ya acceso de tiempo y demás, entonces me di justamente a materializar todas esas ideas que tenía y bueno, terminó en lo que es de Almas Negras y Sí. justamente un relato que iba a entrar en Almas Negras fue evolucionando y terminó convertido o está justamente convirtiéndose en una novela. Entonces estoy trabajando en esa novela en este momento. Así Que que, está basada en uno de los relatos, mira, cuando está haciendo relatos hay o que quedó fuera. un relato que evolucionó a novela. Pero, Y pero de lo que están incluidos en tu libro de relatos, o uno que dejaste aparte para poder convertir en novela. lo dejé aparte. Vale, vale. Lo dejé aparte. Entonces de ahí evolucionó. Pero no sé, Frank, ¿qué preguntas puedas tener tú? O Iván. No sé, a Yo ver, estoy aquí con mucho gusto. eres de Panamá, ¿no? Exactamente. ¿Pero vives en Panamá o estás viviendo en Uruguay, creo, algo de eso, ¿no? Dijiste. No, yo vivo en Panamá. Ah, Panamá, Panamá, Sí, Panamá. sí, yo no, O tú sea, siempre me pones como en Uruguay, no sé por qué. no sé por ¿Será por qué, el no sé fondo? si... No sé. Algo ahí se me conectó como que tú estabas en Uruguay, bueno, en definitiva. Ajá. A ver, el libro, los relatos a mí tienen mucha sensualidad, tienen erotismo. La presencia del amor es bastante fuerte. Bastante, aunque no desde el punto de vista como me gusta, como, o sea, ya sabes que soy un anti-kitsch, soy un anti-amor, Ujú. no anti-amor, Sí. pero ya, entonces, no obstante, se nota bastante la carga de sentimiento de ese sentimiento hacia la mujer, hacia el cariño, Ujú, hacia una mujer, proyectar su figura. Entonces, ¿por qué? ujú, Porque ya sabemos todo, ya que eres el esposo de tu mujer, es escritora. ujú. Te inspiraste por casualidad, siempre nos inspiramos, pero realmente, ¿tiene que ver esto con ella algo o realmente... Muy buena pregunta, Fran. Muy buena, Dime. muy buena. Mira, te explico. De manera general, a todo lo que yo me dedico, ya sea la pintura, la música, la escritura o la fotografía artística, que son cosas que también realizo, Sí. mi musa es mi esposa. O sea, eso sí te lo puedo aceptar, es mi esposa. Sí, Pero se vio así. ningún relato está basado o inspirado en hechos reales o algo así, para nada. Para nada. Yo, realmente, lo que yo quise hacer con De Almas Negras y Corazones Rotos es plasmar una reflexión de algo que a mí me fascina en la vida, y es justamente Sí, la dualidad de la existencia humana. O sea, el ser humano me parece extremadamente complejo, a la vez sencillo, pero esa dualidad que nos caracteriza. ¿Y a qué me refiero con esa dualidad? O sea, tú te encuentras que el ser humano puede hacerte cosas tan maravillosas como llevar un robot a Marte, ir a la Luna, volar, pero a su vez también te lo encuentras haciendo un reto en TikTok. ¿Me explico? Te encuentras esa dualidad Sí. sí. Surrealista. que Sí. exactamente, entonces eso es lo que realmente yo busqué representar en De Almas Negras y Corazones Rotos. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho que es la Feria del Olvido. Y en la Feria del Olvido lo que yo quiero Esa plasmar conversación. es cuando se da una conversación intrascendente de las que más abunda. O sea, de esas que tú comienzas y estás hablando pendejadas, A ver, pero me ta, vas a ta, ta. dejar hablar, pero me vas a dejar hablar. Sí, ese relato lo recuerdo. En plan Exacto, entonces, sí. y al final uno termina, oye, pero entonces, ¿de qué estamos A ver, hablando? ¿de qué estamos Ujú. hablando? Sí. Exacto. Ese me gustó, ese me gustó. Iván, cuéntame, que estés ahí calladito, cuéntale, habla, pregunta. Ujú. Estoy escuchando, sí, porque estoy rememorando al final todo el relato. Además, que es de los más recientes que tengo, que es esa conversación que ninguno realmente parece que atina con lo que quiere decir. Y al final es como si, Ujú. ¿de qué estábamos hablando, a fin de cuentas? Y sí, es un Sí, relatito muy corto, pero que representa muy bien las conversaciones nuestras del día a día. Esas que parecen superfluas,
pero que a Ujú. fin de cuentas, vamos, forma parte de nuestro conglomerado diario de relaciones personales. Sí, Yo Ese relato concretamente, que es el penúltimo, si no recuerdo del libro, ¿no? no exacto. recuerdo bien cuál es, Es pero sí, 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 porque el último del todo es el de, bueno, no voy a decir nada, claro, no, evidentemente. no digas el Ujú, final. No sé hasta qué punto, claro, no voy a hablar de ninguno de ellos, pero sí que de todos estos, el que me sorprendió al principio, bueno, que claro, ese es el primero de ujú, todos, el del negociante, me llamaba Ese, mucho la atención. ese me llamó ujú, Sí, bastante sí, la sí, atención. cómo de alguna manera pinta al personaje, ¿no? Al que se está refiriendo constantemente, ujú, pero sin llegar, como que sí, el lector va intuyendo, va diciendo, vale, este personaje del que me está hablando tiene ese rollo misterioso que ujú. tú incluso le va dando una connotación que dices, pues es algo sobrenatural, evidentemente, algo que está Sí, pasando, tiene claro. pinta de Ujú. sobrenatural. Y te da esa sensación en todo momento, como cuando, no sé, una de estas pelis de terror que parece que estás hablando con el diablo, ¿sabes? Ujú, ujú. Y no sé, esa sensación que me transmitió me gustó mucho. No, no, la verdad En que el primero de todo, claro. sí, Qué a bueno mí te digo. escucharlo. Sí les digo algo, yo no tengo ningún problema de conversar sobre los relatos de manera profunda con respecto a spoiler y les explico por qué. Y es que justamente lo que yo buscaba con ellos es, aparte de ser una reflexión de parte mía, era invitar a que la persona reflexionara. Aunque los finales son cerrados, igual mi Sí, sueño es justamente que se pueda dar una situación como la que estamos ahora mismo. Lo que tú interpretaste, lo que interpretó Fran, justamente con lo que fue cada relato, realmente ese es mi objetivo final, invitar a la reflexión. Por ejemplo, eso, sí, sí, sí. en el caso del extraño, que es un relato que al final lo que yo busco reflejar ahí en el extraño es que muchas veces vivimos sin ni siquiera conocer a la principal persona y es a nosotros mismos. O sea, conocemos mucho más a otros en vez de conocernos a nosotros mismos. Y qué triste es ese momento que en el momento en que te muestras interés en conocerte, es justamente en el momento en que estás en tu propia muerte, ¿no? Y que al Ya. final te encuentras que estás solo. Entonces, así que, por favor, no tienen me pueden hablar lo que quieran de cada No, uno de los relatos. me gustó muchísimo también. Lo vi de un plan. Ujú, El padre enamorado de una casa semidiosa y después el ujú, hijo le plantea, oye, ujú, que estoy enamorado. Y ujú. el padre le dice, uy, no, ¿cómo es? Las castas no se mezclan, ¿no? ¿Cómo es? Olvídate. Exacto, Olvídate. Sí, ¿no? La gente de la villa no se mezcla La con gente, los del esa, pueblo. no las castas, sino la gente de la villa no se mezclan. pero ¿No? ustedes ahí en ese caso, ¿qué pensaron? El padre se lo dijo porque quería bajarle. ¿Qué pasó, Frank? ¿Se te cayó algo ahí? Que se me cayó la copa de vino encima del ordenador. Esos son los traguitos, Frank. Ay, no Esos me son los digas. tres que te tomaste antes. No, no, para nada, para nada. Cosas del directo. ¿Estás preparado para...? Lo puedes limpiar, ¿no? A ver Sí, si se sí, va a Exacto, sí. o cortar de sea. repente todo. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tampoco Bueno, fue se mucho. puede Mira, sacar un hashtag, ¿no? Frank se lo mojó. importante de todo es que no fue todo. Ah, bueno, perfecto. Mira, en plan esotérico, aquí hay algo que me hizo. Aquí el diablo, la parte oscura, algo me dice. Ahí tienes, La parte. no echaste vino, no diste, no se El diste vino, el vino vino. no se diste vino a los dioses y te hemos Pero ¿cuánto castigado tú por te ello. tomaste antes de comenzar? Como unos tres, ¿no? No, para nada, No. tío. Yo siempre Bueno, imagino que Frank el está brillo este que calentando tiene por motores. aquí. No, lo hubiera dicho, güey, vengo de un bar. Sí, de hecho iba a venir de un bar, porque acabé de trabajar y me iba a, ir a tomarme una, pero me dije, no puedo, no tengo tiempo ahora, tenía que encargarme de las niñas, y entonces, de la niña, y Ujú. entonces, en este caso, no pude ir. Pero no, tranquilo, tranquilo, todo bien, todo bajo control ya, gracias a Dios. Perfecto, magnífico. Magnífico. Pero aquí Oye, va mi pues, pregunta, bueno, el villano, ¿ustedes qué opinan? O sea, en el aspecto, ¿el papá le dijo eso al final porque no quería que el hijo se enamorara de ella o porque realmente se lo estaba diciendo? Es decir, él realmente no quería que el hijo sufriera por las diferencias sociales. a ver, a mí me pareció, Yo, a mí me... Dime. Habla, Iván, habla. sí, 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 no. Fíjate que yo en un principio, luego le di otra interpretación, pero en un principio incluso pensé como que realmente, es decir, que el padre
lo único que le decía, oye, mira, no te mezcles con la gente de alta alcurnia, ¿sabes? Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad con ellos, claro. Luego Ujú, te pones a dar la vuelta y decir, ¿qué otras intenciones puede tener el padre cuando se lo encuentra ujú. viniendo precisamente de la villa? Entonces, ahí te haya que pensar, sí, sí, ha ido a la villa que a intentar vender algo, algo que sabes que no consigo vender en el pueblo siquiera, Ujú, lo vas a ujú, vender en la villa. ujú. Entonces, claro, A mí, te da esa cosa de que el padre como que maquina qué decirle al hijo para no romperle el corazón, claro. Que no sé si Ujú. al final parte de estos relatos tiene que ver con el título, porque al final Corazones Rotos, hay, diría que 3 relatos de los que incluyes que tratan muy de cerca todo esto, lo que es el desencanto, el Sí, encanto. sí, justamente lo que, mira, es que yo veo la vida de una manera en la cual no la veo ni negra, ni blanca, ni gris. Yo creo que la vida, desde mi perspectiva, está llena de colores, no es como un arcoíris. sí, sí. Entonces, justamente ahí lo que busqué reflejar es una amalgama de eso, ¿no? De esos sentimientos oscuros que son parte de nuestra humanidad, pero también hay sentimientos puros, como el caso del amigo. Y ahí va el detalle. A mí me Mm, gusta mucho, a mí me gusta mucho utilizar el título como parte de la historia. No solamente como que para que tú sepas de qué va, sino jugar con el lector, por ejemplo, el caso del villano. Al tú leer el villano, y según la manera en que se va redactando, tú vas pensando que estás bien leyendo la historia de alguien, de un asesino, de un enfermo y demás. Pero al final te das cuenta que el sí, sí, sí. villano no es el villano por que fuera una persona mala, sino porque realmente es de una Sí, persona ¿no? de la Del villa. pueblo, Entonces, eso a qué claro. te invita a leer. Si tú lo lees la primera vez, lo ves de una manera en que tú piensas que el hombre puede llegar hasta violarla. Pero si ya lo ves después de la otra manera, como es un hombre villano, da hasta lástima por el hecho de que es un hombre en su ya una edad muy avanzada que de todas maneras sigue enamorado. Y lo mismo pasa con el amigo, o sea, el amigo tú lo lees y tú puedes hacerte una idea de que, ok, él está hablando de un amigo, pero si te percatas al final, él está hablando es de su perro. Realmente en el amigo lo que se lee es la historia, es la pérdida del perro, del mejor amigo de esa persona. Entonces es diferente, cuando tú lo lees al inicio, tú piensas, hasta que no llegues al final, tú piensas que estuviste leyendo fue un relato sobre un hombre que hablaba de su Ujú. mejor amigo, pero después, al caer en cuenta de que era un perro, adquiere otro tipo de cariz, otro tipo de interés. Entonces me encanta eso, invitar al lector a que dé una segunda y tercera leída después de concluir. Sí, Entonces, sí, porque utilizo, le das otra interpretación, sí, sí, sí. exacto, y utilizo mucho el título como parte, como herramienta principal de condicionar al lector, justamente en eso. Como en el caso de frío. Frío automáticamente, cuando tú lees la palabra frío, te mete en un estado frío. Y te vas metiendo en esa situación de ese hombre que se está hundiendo en el lago. Entonces, más o menos eso es lo que he hecho en el libro. No sé, cualquier otra pregunta, Tito. Eh, Frank, te ibas a preguntar algo antes. no, se me fue. La idea para mí del padre y el hijo, para mí yo fui bastante egoísta y creí que el padre le dio por... Se la quería para él, Ujú, aunque fuese en sus sueños. Y dentro de su sueño no quería que nadie le estorbase, ni siquiera a su hijo. ujú, Dentro de su ujú. delirio, dentro de su anhelo. Quiero ser... Bueno, ese es mi final. Y fue lo suficiente egoísta como para engañar a su hijo, decirle, ni siquiera lo intentes, no lo pruebes, Exacto, ¿vale? No lo exacto. pruebes. Matarle las ganas. Matarle las ganas. No Exacto. sé, venía un poquito condicionado de antes y el estilo y las historias y quería seguir con ese ritmo. No quería Ujú. no quería bajar no ese ritmo, no, sino de ese significado. No quería bajar, no quería cambiar la manera de ver las cosas en tus relatos y querías continuar con esa misma línea de Zack, lo crudo, Zack, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. a ver, esa es mi percepción, ya sabes, como en este caso como lector, ¿vale? Entonces, a ver, Rubén, Ujú. con respecto Dígame. a lo esotérico, ¿crees eres una persona esotérica? ¿Te gusta el esoterismo? ¿Te Mira, planteas cosas de este tipo? ¿Lees de estas cosas? yo soy bastante racionalista, Ujú. extremadamente racionalista, pero soy de las personas que es muy al estilo como X-Files, como decía el letrero. O sea, I want to believe, yo quiero creer. ¿Y por qué Sí, quiero creer? Porque si realmente las cosas paranormales existen, por ejemplo, si tú ves un fantasma, entonces automáticamente al ver un fantasma yo no lo vería como algo negativo, lo vería como una validación de que existe la trascendencia, existe el sí. alma.
Sí, Y si el fantasma tiene conciencia, significa que lo que yo he vivido y lo que sé va a trascender conmigo. Entonces yo no lo veo de una manera oscura, lo veo de una manera esperanzadora en ese caso. ya. Sinceramente, para tenerle miedo a los vivos, pero no a los muertos. Vale, pero, bueno, vale. O sea que Ujú, para ti, como racional, como ente racional, como persona que tiende al, al racionalismo, tienes que ver antes de creer, ujú. digamos, ¿no? Exacto, Y el sentir, porque las vibraciones no se ven, sin embargo existen, están compuestas, exactamente. estamos compuestos de vibraciones. La luz, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero entonces, Ujú, a mí me gusta creer, yo cuando escribo, ujú, yo vibro. Yo me invento todas estas historias, que en definitiva, ujú, como ya te dije una vez, somos cuentacuentos ujú, profesionales, entre comillas. Y yo sí creo que yo estoy convencido que de cierta manera estamos creando mundos, quién sabe si otros mundos paralelos con nuestras historias, ¿vale? ujú, Y por lo tanto, yo sí creo, yo sí creo y estoy convencido, pero además porque he podido ver sin ver con los ojos, porque ujú, a través de pruebas que vibraciones me han traído, de que hay otras cosas que existen y no se ven con los ojos ujú, que nos puso la biología, ¿no? La genética aquí en estas cuencas, ¿no? ujú, Entonces por eso quería saber, por eso dije lo místico, por eso que quise lo esotérico, porque a mí me hubiera gustado o me gustaría ujú. o pensé que estos relatos, detrás de estos relatos también estuviese una persona que en ese sentido creyese en la existencia de un mundo vibracional, un mundo, digamos, ¿no? La mezcla, ¿no? La Ujú. confluencia de lo que es, bueno, te voy a meter en la alquimia, este tipo de cosas, vale, por supuesto, pero Ujú. entonces por eso quería hacerte esa pregunta, ¿no? Esa pregunta. No, ¿Qué pero es que sientes tú? tú dijiste algo muy frank que me encantó y, Dime. y define mucho la manera en cómo yo veo las cosas. Tú dijiste, hay muchas cosas que nosotros no vemos y ese es el detalle. Sí, Puede ser que yo sea sí, una persona que me incline por la racionalidad, pero también soy sí, consciente de que yo sé un mar de cosas o la mayoría de las cosas yo no las sé. Y claro, ese mar de cosas es lo que me levanta en mí una gran curiosidad por ese tipo de temas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que al final Porque y una es lo que te persona, inspira a escribir estas cosas. exactamente, exactamente, porque es que justamente es lo desconocido. O sea, yo no soy parapsicólogo, yo no soy un experto en el tema, para nada, pero sí soy una persona curiosa con el tema porque es un tema que no se puede corroborar. Nadie te lo puede, por más racional o científico que sea alguien, no te puede corroborar las partes de la parapsicología, pero ahí es donde está el punto. Lo que tú comentas es que nosotros desconocemos mucho. Y lo interesante es justamente meterse en este mundo, curiosear e ir aprendiendo e ir conociendo. Por ejemplo, para mí es totalmente gratificante el sentarme en la mesa y poder hablar con un experto del tema. Porque en ese momento yo soy un estudiante, esa persona me está nutriendo de su perspectiva, de su conocimiento y demás. Y para mí eso es enriquecedor. Porque vuelvo y te digo, nadie ostenta la verdad, ni yo ni nadie. Y justamente aquí estamos todos para aprender. Por eso, aunque yo te diga que yo sea racionalista, yo no tengo ningún tipo de sí, inconveniente en ver el tema. sí, das un voto de, ¿cómo es? ¿Cómo es? A la duda, ¿cómo es? ¿Cómo es la frase? Sí, El beneficio de la duda. el beneficio de la duda, ¿no? Sí, No te quieres quemar, ¿no? Por si acaso no, no, existe. no. Y si existe. Exacto, No, a exacto. ver, Es que tú lo has dicho. Exacto, exactamente. ¿Qué tal si existe un más allá? Por si las moscas. no, te lo Exacto, digo como... ¿por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque yo sentí en ese libro un deseo bastante grande, o un deseo, Ujú, o una, bueno, ahora que dices que es bastante racionalista, o sea, que eres bastante objetivista en ese caso. ujú. Eh, entonces, quizás este libro para ti ha sido una experimentación. Quizás este libro para ti es la proyección de los deseos que tú tienes que existan estas cosas.
este tipo de misticismo, este tipo de este choque entre el alma y las divinidades, estas cosas Claro, entre la oscuridad, la luz, este tipo de claro. cosas este libro es un tipo de proyección, ya que como, Sí. como tu yo es racionalista y como tu Ujú. yo ante los demás quiere ser el Rubén ese, sin embargo te has canalizado esa otra parte a través del libro. Porque yo no veo racionalismo, es lo que quiero decir, no veo tanto racionalismo o no veo racionalismo Ujú. iba a decir en tus obras de teatro, bueno, puede ser en En mi guiones, libro. Ajá. sí, en tus relatos. Entonces, por eso me fui, por eso puse de lo místico, de lo esotérico, Ujú. porque es lo que me pareció. Sí, y es que, mira, y has dicho una cosa muy interesante, de que uno está compuesto de varias cosas, y es verdad. Yo estoy compuesto tanto de la racionalidad como también del deseo y la curiosidad de lo que no conozco. Y claro, claro que el libro en ese aspecto se puede tomar como un reflejo de esa parte mía. ¿Y por qué punto? Porque mira, yo soy racional y me soy bien, bien, bien racional en los temas, pongámoslo así, de mundo. Es Dice decir, Jairo que mucho vino. mucho vino, exacto. Ya, por ejemplo, te lo digo así, si es cuestiones de trabajo, es cuestiones ya fuera del arte, ahí sí es full racionalidad. Pero cuando yo entro justamente en la parte artística, ya sea escribir un libro, componer una canción, pintar un cuadro o dedicarme a tomar fotos, realmente cuando yo me meto en eso, yo fluyo. O sea, yo no entro de una condicionada, simplemente yo me dejo llevar. Y es como dices tú, esas cosas que uno siente. Y yo soy mucho de sentir, pero también de pensar. Entonces, en mí conviven ambas cosas. Pienso mucho, pero Sí, también siento demasiado. Y me encanta lo que comentas porque justamente captaste esa esencia mía, lo que yo reflejé. El libro es sentimiento, no es racionalidad. Me fascinó, de verdad, Frank. Me encantó lo que has dicho. bueno, es lo que yo percibí, Sí, sí, ¿vale? no, maravilloso, maravilloso. Lo que yo percibí. Iván, Pero, pero no solo lo que tú percibes, al final es lo que él consigue transmitirte, porque él, a través de esa hombre, escritura, de por eso que él supuesto. siente, eso que él inspira, claro, es que él llega de algún modo a transmitir ese mensaje que pretende, pero en cada uno de sus relatos. Quizá en el que más me costó entender fue el de Frío, porque el final, por ejemplo, Ujú. es decir, no llegué a interpretar la escena como quizá, de hecho, fíjate, Frío, aprovecharía este momento para. perdóname, Frío es Ujú. Sí, la que va cayendo el coche, ¿no? sí, Exactamente. justo. Ah, hombre, pero ¿cómo tú no? Oye, Entonces, eso yo lo entendí, querías. ¿eh? No, pues yo a día de hoy lo he vuelto a leer y es como, lo he entendido, ¿vale? Lo he Sí, sí. entendido. Ajá. Pero que en mi cabeza no veo la escena completa. Es como que o me la estoy inventando y estoy haciendo el relato mío, o realmente tú quisiste transmitirme otra cosa distinta. Porque al final es otra de las cosas que tú consigues con esto, que cada uno haga suyo el Eso es muy relato. bueno, Y eso es ocurre muy con el del bueno. amigo, por ejemplo. Eso es Sí. Exacto. positivo, eso es positivo. Iván, Exacto, lo no. que te sucedió contigo es que tú también tienes, como ella es escritor, y ahí haremos a ti Ujú. algún día. eh, Tú como escritor, si te imaginas la obra la disfrutas de cierta manera, la obra de Rubén en este caso, tú o tomarías un camino diferente, pero la harías continuación. Tú seguirías eso. Y es lo que me pasó a mí quizás en algunas cosas, ¿entiendes? Ese relato podemos convertirlo hasta en una novela. Entonces, a veces Ujú. Sí, desde la claro, percepción claro. de la percepción de que el lector, pues, si le está gustando, ojo, porque además Rubén, eso es muy Ujú. positivo, ojo, lo que te estamos diciendo. O Sí, sea, sí, cómo no. que es que tú puedes decir, coño, me quedé corto, tenía deseo más o quería llevarlo. Y entonces ese tratamiento, eso en la mente de la persona que está leyendo es bastante positivo, bastante positivo. Y eso me pasó también a mí, Rubén, Sí, sí, me no. Y pasó es que me también a mí. encanta escucharlo de aparte de ustedes y respondo a tu punto, Iván. Yo lo que busco con Frío es que al final tú Sí. termines armando la historia alrededor. O sea, él es corto, pero tú terminas armando la historia con respecto en que, ok, tú imaginas que él quedó en el lago quizás por un accidente Ujú. y te imaginas cómo fue ese accidente y habrá sido con otro carro esquivando un animal. Entonces tú mismo vas armando y al final viene el golpe de efecto en el cual durante todo el tiempo es que emocionalmente juega contigo el relato. Tú al inicio empatizas con la persona, te sientes que Claro, claro. con lo que está pasando, que es una situación Y te difícil. agobia porque realmente sientes o te transmite como cada vez va más, se va llenando el habitáculo del coche de agua. Y, Ujú, pero cuando al final, en el diálogo final, aparece un segundo personaje, es ujú. como
en ningún momento, es decir, yo en ningún momento contaba con que eso estaba ahí, claro. Esa cosa ¿cuál es el contexto? Es decir, realmente no estaba solo ese hombre que se cae al lado Exacto, con el coche. exactamente. O sea, al final, mira, al final tiene hasta un toque humorístico, si te percatas, por el hecho de que Negro. sí, exactamente, negro. Porque lo que él quería, al final lo obtuvo, pero a cuesta de qué, también perdiendo su vida. Porque él no fue que se lanzó porque quería, es parte de un accidente. Y parte de esa situación, pongámoslo así, la ley de Morfeo, como queramos verlo, el hombre quedó metido en el enredo y quería hacer una cosa y al final él también pagó por eso. Pero al inicio, que es una persona con la cual uno comienza a empatizar por el dolor que está viviendo, por el agobio de la situación, te cambia totalmente. Ya después, cuando tú en el tramo final lees lo que dice, o sea, y te das cuenta y dices, pero es que este hombre es un monstruo. O sea, realmente empatizaste con un monstruo. Y es justamente esa complejidad que nos pasa a nosotros en la vida. Muchas veces nos pasa eso. Y a veces todo depende mucho de la información que te dé y así mismo tú vas armándote una percepción de algo. O sea, vuelvo y digo, la dualidad de nuestra existencia. Muy bien. Y Muy volviendo a bien. eso, al final esa capacidad de interpretar, antes decía Frank, que qué es la verdad, ¿sabes? Que al final tú no tienes capacidad de realmente, que, por ejemplo, ¿vale? Volviendo al tema de te mueres. Después de la muerte nadie puede venir a contarte lo que hay después, claro. Ujú. Pero de esa manera, realmente, ¿qué es más real? ¿Lo que tú creas o la verdad que la gente trate de divulgar? Es decir, ¿por Ujú. qué lo que tú pienses va a ser menos cierto que lo que yo piense? Por ejemplo, ¿no? Y ya no es un choque de ideales ni de pensamiento, es simplemente la manera en la que tú tienes de interpretar las cosas. Con tu lectura ocurre, ¿no? Que al Ujú. final tú puedes empatizar con este personaje, ¿no? Llega al final, le das un giro que dices, joder, si es que al final me estaba agobiando por un personaje que quizá tuviera malas intenciones. Entonces, aunque otra persona lo interpretase de otra manera, ¿quién Ujú. tiene una interpretación fidedigna del relato? Es decir, Ujú. Frank, por ejemplo, que no ve ese detalle de este tío es un monstruo, o yo que, por ejemplo, sí lo veo, hostia, este tío es un monstruo. ¿Quién hace que el relato sea más cierto en este caso? Sí, Ya, justamente. entramos entonces en lo Ujú. que me gustaba a mí. Lo que quería también ya. Claro, claro, que antes lo estabas Que entonces, planteando. ¿y cómo tú entonces de repente, si eres un lector, eres capaz de percibir la realidad según y propia y egoísta Ujú. y demás, como tú la percibas? ¿Y por qué entonces podemos ver la realidad? ¿Por qué esta realidad en la que estamos ahora mismo los tres y esta gente que están participando ahora mismo en el chat es la misma? Hmm. Bueno, no Entramos es en la temas misma, esotéricos. Es que, no es la misma tanto, Fran. Mira, sí, sí, la, como la, entremos men- en ese tema, No, pero la por ahí mente, vamos, quiero. la mente es bien, mira, la mente es bien engañosa. Por eso, justamente cuando ¿Qué es la realidad? un policía está investigando un caso, aunque hayan tres personas que estén viendo la misma situación, todos te lo van a describir de una manera diferente, ya sean por los sesgos, ya sean por muchas cosas que pueden influenciar en su percepción de la realidad. Entonces, la realidad, realmente nosotros compartimos una realidad, pero que al final es una realidad muy individual y muy determinada y creada por nuestro cerebro. Y te lo Ya, pongo de esta manera, mira la realidad que viven los animales versus nosotros. sí. Si un animal, por ejemplo, un perro, que sería equivalente a su capacidad de visión, como la de un daltónico, un humano daltónico, él va a tener una percepción diferente del color de las cosas, porque él no puede ver el rojo, no puede ver ciertos colores. O sea, significa que el mundo de él es menos mundo que el de nosotros, para nada. Es un mundo que pero es porque tú lo estás acotando a la vista, claro. exactamente, exactamente. Porque bueno, caemos en el punto, nosotros como seres humanos tratamos de determinar la realidad basada en nuestras propias limitaciones, que son las que construyen la realidad que percibimos, por ese egocentrismo de nosotros, que todo percibimos que orbita en torno a nosotros. Y ahí va la parte Dice, justamente de lo esotérico. dice La Leonard, realidad. Ajá, no, sí. dice Leonard, se ha documentado que las personas que creen en lo paranormal también tienen mayor tendencia a buscar la información que les da la razón en sus creencias iniciales. Sí, ese es un sesgo. Claro, Ujú. pero que les dé la razón a ellos mismos o que ellos traten, por ejemplo, de condicionar a los demás, de convencer a los demás para que, ¿sabes? Leonard, entra, No sé. entra al chat, Sí, venga.
Entra desastre. O eso, añade contexto a esa frase. Exacto. Pero todo este tema que estáis tratando da para hacer un experimento, que luego si da tiempo os lo planteo, porque es muy interesante. Y es sobre precisamente la manera de percibir la realidad, claro. Ujú. Pero Leonard, si decide entrar, si puede unirse... ¿Qué es la realidad, señores? ¿Qué es la realidad? ¿Has visto, Rubén? Mira, Para quedar al final de estas charlas. Mira, exacto. Mira, Vamos la a ver, realidad, pero si estamos la realidad hablando es lo que construye, es lo que construye nuestra mente, pero no es nuestra realidad. Más no necesariamente es que sea así. Por ejemplo, vamos a la parte mística. Sí. Nadie puede afirmar ni tampoco negar de que no exista una trascendencia del alma, Sí. ni que no exista el alma. Entonces, tomemos los casos que son verídicos, que no son posiblemente rebatibles, sino que son casos que después de pasar todo un análisis científico te dicen, no, no hay manera de probar, esto es total misterio. Como lo que pasó recientemente con lo de los ovnis en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, lo que ellos te están hablando, los 400 casos que ellos actualmente tienen son que científicamente no han encontrado explicación de cómo hacerlo, de cómo esos objetos estaban haciendo o no las cosas que hacían y su composición. Listo. Sí. Así mismo nos pasa en el tema paranormal. ¿Tenemos a alguien más? Este es un espíritu que... ¿Qué? Ah, ¿Y a quién? Jairo. Jairo. Que Jairo tiene de lo real Hola, ahora te maravilloso. tengo debajo. Más o menos, Rubén, espiritualmente ando por todos lados, ¿ah? Así es, ¿no? Muy bien. El ¿El otro día dónde? que viajó desde el agujero. Por el agujero negro, ¿ah? Sí. Oye, no. Jairo, Rubén, yo cuéntanos. le escribí a Rubén ahorita que Ujú. este tipo de personaje como Rubén, yo me lo he tropezado muchísimas veces. Y Ajá. Rubén es más creyente que cualquier viejita que anda con camándula en mano. Y como le escribía, esa creencia cobija todo, ¿ah? Todo, Ujú. desde lo místico, de lo gnóstico, lo oculto, lo misterioso, etcétera. Está bien que siempre haya la duda y se siembre, pero Ojo, que tenemos aquí, Ujú. dice Olivia, yo estudio todo eso desde chica porque veo gente muerta. uy, Wow. Dijera película de Sexto Sentido. Tenemos aquí sí, una vidente, una espiritista. Wow. Olivia, cuando quieras. Sí. Bueno, y va justamente por lo de la realidad. Ponte, una persona que tiene esa capacidad de poder ver personas que estén en otro plano existencial, Sí. esa persona tiene una realidad totalmente distinta. Es más, Jairo aquí puede dar fe de eso porque Jairo tiene una percepción diferente a la que nosotros tenemos porque él tiene capacidad de ver, ¿sí o no, Jairo? sí, afortunadamente o desafortunadamente, como dice mi familia, tengo Ujú. poco ese privilegio y la verdad que a veces a mí no me gusta, a veces no lo deseo. Bueno, no lo pedí, sin embargo, hay que saber vivir con ciertas, yo no le llamo atribuciones ni dones, sino ciertas características o ciertas condiciones que mentalmente no te dan ventaja, porque yo no digo que te den ventaja, sino que de pronto hacen ver lo que otros no ven. Y Exacto. eso pues creo que para mí no es anormal. Para mí yo creo que cualquier persona que se empeñe puede ver más allá de lo que pueda apreciar sus ojos. Hoy casualmente Ujú. yo coloqué un concepto, un escrito en mi historia en Sí. Instagram que se relacionaba a algo así, que uno ve lo que quiere ver, siente lo que las manos desean tocar, etcétera, algo así. Y es Sí. así. Mira, hacía muchos años, que me encontraba yo en una de las ferias esta donde me enseñaron a hacer manillitas y todo. Ujú. Había un joven que me puso unos ejercicios para practicar la telequinesis. Y yo a todos ustedes y a todos los que están viendo este video, les digo que lo hagan. Es facilito, mira, empecemos colgar, tomar un anillo, ojalá no tan pesado,
una argolla Ok. o un arete, todo, y amarrarla con un hilo de coser, ¿ya? Amarrarla, primero hagan este ejercicio, sostengan el hilo con el pulgar y el índice, amarrado así, y mentalmente empiecen a hacer el ejercicio de que el argolla o el anillo sea un péndulo, y mentalmente dele la orden a la argolla que se mueva de izquierda a derecha, y verá que lo hace. Y después diga, deténgase mentalmente, lo detienen. Diga, ahora adelante hacia atrás, y logran moverlo. Ese es el primer ejercicio para empezar a afinar lo que psicológicamente se denomina telequinesis. Ya, después que ustedes crean que el movimiento es absolutamente involuntario, ojo, absolutamente involuntario, pasan a una segunda fase, que es ya no sostener el hilo entre sus dedos, sino dejarlo fijado, afianzado a un madero, a algo que quede colgante, y dar la orden desde ese mirando la argolla. El mismo ejercicio que colocaban o la orden que daban sosteniendo entre los dedos, la dan sin necesidad de sostener la argolla o el anillo. Ese es un principio, y verá qué tan poderosa es la mente humana. La telequinesis existe, aunque existan expertos que lo niegan. Háganlo, que ustedes pueden lograrlo. La telequinesis se puede lograr. Y es eso, todo el campo de investigación, justamente. O sea, actualmente todavía se sigue investigando. Es que eso es lo que pasa, porque en algún momento nosotros seamos incapaz de poder comprender algo, no significa que es que no exista ese algo. Simplemente es necesario el tiempo para uno poder validar eso. Por eso es la investigación. Y lo que tú comentas es verdad. Mira, por muchos gobiernos han estado justamente en la investigación de los poderes mentales y de manera seria. Porque es que existen, pero a veces tenemos la limitante de que en ese momento no tenemos la tecnología para quizás entender o comprender ese tipo de cosas. Oye, por eso se sabe de la tecnología, en realidad, claro. Porque la telequinesis es algo que se ha documentado de antes de que existiese una tecnología que te permitiese explicarlo, claro. Y a día de hoy sigue sin explicación. Al final, todo lo que lees sobre telequinesis y el experimento que dice Jairo es uno de los ejercicios más conocidos, que es el del péndulo, precisamente. El péndulo, luego está la técnica de la cuchara, aunque entra más un poco en la parte del ilusionismo, pero que al final, dentro del mundo de la telequinesis, bueno, no sé, en los años 80 creo que se puso, no de moda, sino que gozó de muchísima popularidad. Sí, Hubo gente que eran ilusionistas y se dedicaban a divulgar sobre la telequinesis. Sí, el más famoso de los 80 fue Uri Geller. Sí, son multimillonarios con eso. Sí, exacto. De hecho, a raíz de tanto engaño, surgió el señor un científico, que era también mago, que paga una fundación que paga $1 millón de euros, creo, no sé si todavía, al que realmente le demuestre que eso existe. Que le demuestre realmente que tiene esos poderes, sin una explicación científica detrás. $1 millón. Mira, la Biblia, utilizando un texto pues eminentemente místico, tiene tanta información vedada que eso sería un tema muy bonito para abordar. ¿Cuáles son las informaciones vedadas o los mensajes, digamos, no subliminales, ocultos, encriptados dentro de algunos textos bíblicos? Sí. Mira, tú ves el relato de que existen, por ejemplo, de que habían ovnis y que lo veían el relator el que escribía cierto pasaje de la Biblia, cuando decía el profeta Elías se fue en un carruaje de fuego, alado, ahí está todo el mensaje. Lo de la telequinesis, fíjense que dice, la fe mueve montañas, es algo metafórico quizás, pero el mensaje está dado. Y si ustedes analizan pero muchos pasajes de la Biblia, van a encontrarse, más que todo, lógicamente, en el Antiguo Testamento, una cantidad de trocitos que son magníficos de tratar de interpretar.
tratar de interpretar. Metáforas que al final le das distintas interpretaciones, como bien dices. Sí, es más, Claro. yo quisiera agregar aquí lo que está comentando Jairo en la línea de que justamente nosotros estamos en pañales del entendimiento y cómo vamos evolucionando. Y vámonos a algo muy común, la inteligencia. Mira, la inteligencia del ser humano antes pensaba que era una cuestión replicable, una cuestión sencilla, era simplemente, se pensaba que era prácticamente como prender y apagar un interruptor. Cuando Mendel hizo sus primeros inicios en la parte de la genética y después se dijeron, ah, no, cuando nosotros encontremos, pongámoslo así, el botón, decodifiquemos totalmente el código genético, podremos entonces crear, agarrar y aumentar la inteligencia del ser humano, apagarla y prenderla a nuestro antojo. ¿Qué ocurrió cuando en el año 2000 por primera vez logramos decodificar todo el código genético del ser humano? Nos dimos cuenta de algo. Y es que la inteligencia no es solamente un solo gen, sino que es la mezcla de muchísimos factores y no solamente genéticos. Entonces te encuentras de que actualmente la misma inteligencia humana es un misterio para la ciencia. Pero vieron todas las etapas que se van pasando. Entonces, yo veo que muchas cosas le pasa eso. O sea, muchas cosas nosotros en un tiempo decimos y vamos con la bandera que es así, pero después nos demuestra el tiempo de que amén que hay personas que son curiosas y que siguen investigando, como el caso de Jairo, que cuestiona, como el caso de ustedes, que siempre tienen esa fe y esa creencia de que no, yo no me creo lo que dice ahí, hay más allá. Es gracias a ustedes que justamente las cosas avanzan, porque cuestionan lo que se establece como lo que debe ser. Como estándar. Exactamente. Mira que nos quedamos pensando todo el mundo. Sí, quedamos reflexionando. No, yo veo que... Si queréis, os invito a un experimento que es el que quería haceros antes sobre todo esto, ¿eh? A ver qué es lo que pensáis, bueno, tanto vosotros como a lo mejor alguna de las personas que estén viéndonos. Pero realmente la capacidad de ver, ya sea lo que vemos material o lo que vemos sobrenatural, muchas veces lo ceñimos, como antes dijo Rubén, a la vista, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos un espectro de 3 colores, la mariposa ve un espectro de hasta 5 colores, la mantis, esta orquídea, ve, la gamba mantis puede llegar a ver hasta en un espectro de, no sé si son 14 colores diferentes. Exacto. Algo que en nuestra cabeza no tiene sentido siquiera, ¿vale? Pero el experimento que yo pretendo plantearos consiste en lo siguiente, ¿vale? Vosotros imaginad, ¿vale? Ahora, porque evidentemente vivimos, tenemos vista, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos gusto y tenemos tacto. Pero vosotros imaginad el hipotético caso, y Frank alguna vez yo creo que se lo comenté, hizo un comentario al respecto. Imaginad que tú nacieras sin vista, tú nacieras sin oído, tú nacieras sin tacto, sin olfato y sin sentido del gusto. Es decir, realmente, ¿qué te hace interpretar la existencia? Es decir, realmente es tu cabeza. Solamente hay un cerebro que nace y nadie es capaz de meter información ahí dentro porque el cerebro está vivo, realmente. Pero ¿cómo interpreta la vida? ¿Cómo interpreta la realidad? ¿Realmente necesitamos los sentidos? El cachalote. Volvemos a la capacidad de las vibraciones. ¿Qué hace ahí abajo? Para mí es el cerebro más grande que existe, ¿vale? Y de hecho se está tratando de descifrar, descifrar el lenguaje para poder comunicarse con el cachalote, los científicos. En la oscuridad, él claro que está sintiendo el agua y todo lo que tú quieras, pero cuando él proyecta a través de los impulsos, no recuerdo qué tipo de impulsos son, ¿no? Los que con el tacto. Son ultrasonidos, ¿no? Ultrasonidos que él de su cabeza, a través, ¿no? del aceite y demás que tiene, emana él describe lo que necesita sin ver, sin sentirlo, sin tocarlo. Él visualiza lo que está a no sé cuántos metros de distancia, muchísimos metros de distancia, como el objetivo que él reconoce como la presa y que se la va a comer. Claro. Y se la come sin haberla tocado. Él abre la boca y se la traga, y empieza a luchar y se la traga, pero sin haberla tocado antes, sin haberla visto con los ojos antes, sin haberla olido. O sea, es simplemente a través de un sonar. Exacto, pero es a través del sentido del oído, porque al final ese ultrasonido rebota y puede calcular la distancia a la que se encuentra. Pero no está escuchando al calamar. No, pero lo que tú quieres decir, por ejemplo, ¿cómo construyes en realidad un animal con esas capacidades? Es que ese es el punto. Vámonos, por ejemplo, con el perro o con el gato. Ellos hay varios sentidos en los cuales ellos son extremadamente superiores a nosotros. Y ahí vamos al punto de lo paranormal. Puede dar fe Jairo, que es una persona que está muy ilustrada con respecto al tema paranormal, de que los animales, ese tipo de animales, y perciben cosas que de repente nosotros no vemos.
Bueno, Y es que los justamente, perros ven los muertos y los gatos pero, ven no sé qué. pero ¿por qué? Los, Porque si los, son, los, porque los si tienen gatos una, ven, perdón, los gatos ven los muertos. Los perros presienten la muerte, ¿ya? ujú, Presienten catástrofes, presienten tragedias, ¿ya? El gato puede, y era por eso el principal acompañante, e incluso en muchas religiones y tradiciones, En el ujú, Egipto, eh, antiguo Egipto. principalmente Egipto, incluso se llegó a adorar a los gatos. Ahí hay una sí, diosa dedicada al gato. Pero yo creo que en alguna oportunidad les dije que antes de que se lanzara la bomba en Hiroshima, todos los perros de Hiroshima aullaron, todos, la noche anterior al lanzamiento de la bomba. Todos. Es algo que eriza la piel, pero fue un relato por uno de los sobrevivientes. Y fue algo ya pues comprobable y la percepción de los aullidos por parte ujú, de los perros enseguida, la tradición oral nos ha transmitido de que hay algo que es nocivo para el ser humano. Cuando están en una finca o el perro de tu casa huya, ujú, yo recuerdo mucho a mi madre que se persinaba varias veces e invocaba a su Virgen, e invocaba a Jesús, y decía, Dios mío, protégenos, protege a todos los de esta casa, porque el perro aullaba, el perro de mi casa aullaba. Y ujú. no cabía la menor duda que al día siguiente había una nefasta noticia referida al vecindario. Se moría el de atrás, se moría el de las Es que dos casas. volvemos a lo mismo, Jairo. Volvemos a lo Ujú. mismo. La gente no se da cuenta de la vibración, o sea, nosotros somos, este físico que vemos es atravesado constantemente por neutrinos, es Sí, atravesado por exacto. miles de naturalezas tan pequeñas y demás que creemos que somos sólidos, sólidos como nos vemos. No nos damos cuenta que quizás nuestra vida se basa en algo, en una o varias en, digamos, parámetros lineales que una vez son cambiados por algo que es lo llamado negativo, lo que es influenciable, lo que va a hacer daño, Ujú. altera el estado que tenemos, Sí, en cualquier parte del mundo que nos encontremos, porque el mundo es tan pequeño, es comparablemente pequeño con un grano de arena si comparamos la Tierra con el cosmos, ¿no? Por lo tanto, sí, exacto. eso si va a ocurrir, ya sea un perro, lo que sea, alguien que tenga esa percepción, puede sentir de que está viniendo algo que está afectando a esa continuidad de, llámalo espacio-tiempo, llámalo yo lo llamo vibración, ¿no? Y que va a afectar de repente a la cotidianidad, a lo que Pero, está a lo normal que vivimos, ¿no? pero Entonces, es como lo que para tú mí eso es lo dijiste, Frank. paranormal. Es como lo que tú dijiste, Frank. La persona que nazca con esa habilidad. Por ejemplo, el caso de Jairo, él tiene esa habilidad Mi y abuelo nosotros, era por ejemplo, los que espiritista, mi carecemos de bisabuela era esa, espiritista. también. Y Sí, tú sí, no sí, habrás sí. Ellos heredado esa daban habilidad sesiones. también, No, yo no sé, no lo creo, no. No ¿no? lo creo, ¿Es pero yo sí posible que se creo, transmita? sí, yo sí creo que Claro que sí, Ujú, sí, porque sí, hacían claro que misas, sí. en casa de mis abuelos se hacían misas, ella, por ok, ejemplo, no cobraba y se hacía, fueron dos hijos que lo heredaron, entre ellos uno a mi abuelo, y ok. claro, mi abuelo de repente sentía cosas, así ahí en el medio de la calle y decía, pero ¿qué te pasa? Y no era un ataque de nada, simplemente estaba Sí. hablando con un muerto, no sé qué, bla, 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 bla. Pero yo no le he dado nada de eso, no. Oye, ¿Y alguna Yo lo Frank, que vez sí te Frank, creo, preguntaste yo lo cómo que él sí creo y he percibía la comprobado que a realidad? través de mi literatura y lo que yo escribo sí puedo influenciar cosas que Frank, pueden Ujú, Frank, ocurrir. Rubén, Iván, les digo algo. Cualquiera, y el que esté libre de pecado, que me lance la primera piedra, me atrevo a decirlo. ujú. Cualquiera, cualquier ser humano ha sentido en algún momento o en algún instante de su vida lo que los viejos dicen, sentí un pálpito, tengo un presentimiento. Sí, Alguno de ustedes ha cómo no, expresado Claro, en alguna claro. oportunidad. a Y cada tengan la rato. plena, y tengan la plena seguridad que no es en vano ese presentimiento. Algo ha sucedido en torno a ustedes o sucederá en Ujú, torno a ustedes, no se ujú. equivoca. Entonces, lo que decías tú, Frank, lo defiendo y te acompaño en esa tesis, Sí, o en esa teoría, o en esa hipótesis, más bien, Hipótesis. porque son cosas que probar, sí, hipótesis, de que el sistema nuestro que nos rodea es eminentemente vibracional, eminentemente vibracional.
y es algo que uno tiene que saber entender. En cuanto a lo que decía Iván, fíjate tú, ustedes me tildarán de loco, pero yo estoy en mora porque siempre trato de postergarlo, lo vivo postergando por cuestiones de tiempo, pero voy a hacer un experimento, voy a durar una semana ciego. Me voy a vendar los ojos, a tapar los ojos totalmente sin necesidad de que no entre ningún rayo de luz ni nada, porque voy a experimentar, a pesar de que ya conozco lo que mi visión me ha permitido en la vida, pero voy a escribir algo que necesito afianzar lo que voy a escribir desde ser ciego. Entonces, al menos comienzo en eso, pero eso ya lo he postergado varias veces. Pues mi familia me dice, estás loco, todo, pero ya más o menos Todos es estamos algo, locos, pero estás entre locos aquí, Jairo. Claro, tienes que experimentar, tú Habla tienes que con confianza. sentir para poder escribir acerca de ello, claro. claro, lo voy a hacer. Voy a enceguecerme durante una semana y voy a experimentar lo que experimenta un ciego. Es triste porque ya un ciego innato, digamos, Iván, que no conoció nunca la luz, no conoció los colores, no logró refractar los colores a Las través de los formas, claro. formas, todo, ya yo las conozco, ya yo las conocí, de pronto yo andando. Pero el trabajo, el experimento que voy a hacer es más que todo de índole de impacto social, es un llamado a nuestros gobiernos, a las pocas oportunidades y a la cantidad de limitantes en que se encuentra una persona sin visión, sin ciego, para atravesar un semáforo, en muchas ciudades del mundo, yo creo que en la gran mayoría sitios, para acceder a ciertos sitios que se limitan, ¿ya? Sí. Entonces, ese es el tipo de escrito que quiero hacer, llamar la atención a nuestro gobierno, a la sociedad, a raíz de todas esas limitantes que se le presentan a estas personas con discapacidad. Pues ahí estoy en Muy eso. bonito el experimento, Sí, Jairo. sí, Ahí estoy en eso. Y nos cuentas cuando Ahí lo estoy en haces. qué Lo bien mejor de esto, todo ¿no? es que puedas comenzar a percibir si realmente en una semana eres capaz, inclusive ya el organismo, ya tu cerebro comienza a sensibilizar mucho más el resto de los sentidos. Sí, como a Es lo que, compensar, ¿no? A es compensar. lo que decía, es que lo que A decía compensar. Iván. Claro, es lo que decía Iván. Si tenemos nuestro cerebro, ya de alguna manera ustedes lo están diciendo. Bueno, entonces voy a optimizar mejor mi olfato, porque de pronto me voy a guiar. Entonces, si yo estoy ciego, por decir algo, y estoy entrando a mi casa y huelo un guiso, y yo digo, uy, están haciendo tal comida, Sí. sin necesidad de verla, solamente olerla, ¿ya? Y si ya conocí, por decir algo, un goulash, ya yo sé y le veo en la forma, ya la estoy viendo sin verla, valga de pronto esa contradicción de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Y así muchas cosas. Entonces, bueno, ese es el experimento que quiero hacer, independiente a lo que, al tema de lo más allá de lo paranormal, de lo sobrenatural, que cada uno de nosotros tenemos. Frank, tu abuelo era espiritista, tu abuela era espiritista. No te quepa la menor duda que ese tipo de potestad la tienes tú dormida, ni siquiera oculta, está dormida, ahí está dormida. Y tú puedes Hablaremos algún día, Iván. Claro. Jairo, hablaremos algún día. Bueno. Eso es una cosa que yo proyecto en la literatura y he demostrado varias cosas, pero son cosas que realmente temas que no me gusta hablar aquí porque podríamos algún día hablar en algún live Sí, sobre claro. Sí, Claro, realmente, sí. a ver, yo igual soy muy empirista, pero me gusta hablar de todos los temas. No, pero yo también soy que empirista porque ese es el principalmente problema. ateo, me encanta la teología. Sí. Chicos, se va a caer esto Interesantísimo. cuando se caiga, Sí. adiós, ¿vale? Pues Autoridad. aprovechemos este momento para despedirnos y sobre todo, oye, Rubén, que te tengo aquí esta vez, ¿vale? Que oye, muy buenas tu recopilación de relatos. Se la ¿Verdad? recomiendo Otra a la vez. gente, Muchas gracias. que es exacto, porque estamos aquí también por él. Y nada, Jairo, también muchas gracias a ti por haberte unido y aportar tantísimo a estas conversaciones, así es. y que no habría sido posible sobre todo por la inspiración Jairo es de la familia de Stock también ya. del libro de Rubén. Ya Jairo Sí, ya Gracias. está aquí. Ya siempre que Jairo quiere Ya. entrar los jueves, igual que Rubén, aquí estamos.
¿Cómo no? Gracias, De, gracias. Vale, de almas gracias. negras y corazones rotos. Mira cómo me pone Rubén. Instagram ya, ¿eh? Como antes no hacía eso ya, la última. Faltan 45, 44, 43. Bueno, O sea, va ya antes, como... Se va a ser como las uvas en España. antes que se acabe, darle las gracias a ustedes Sí. por la invitación y principalmente por haberlo leído y me llena un mundo saber que les ha gustado. Y Sí. Jairo, siempre es un placer conversar contigo, mi hermano. No, no, el placer es mío. Con todos ustedes un abrazo inmenso aquí desde la distancia, aunque de pronto si le digo, Frank es muy miedoso. Si yo le digo a él que está detrás de él tiene algo o alguien, pues yo creo que... Yo creo, no, es que yo te creo. No, pero no por miedo, te creo, te creo. Yo sí creo que estamos rodeados, estamos rodeados. Tenemos que hacer un programa sobre eso. De almas Claro negras que y sí. corazones rotos. Y Así es. Macondo pronto